Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Padre amado, Señor, por esta oportunidad, Señor, que nos da, Señor. En especial a mí, a tu sierva, Padre amado, Señor. Gracias, Padre, porque tú has permitido, Señor, que esta palabra, Señor, aunque no era la primera que quería, Padre, pero te ha placido que hable de esto, Padre amado, Señor. Oh Padre amado, te pido que seas tú abriendo, Señor, los ojos espirituales, Señor, de tu pueblo. Abriendo, Señor, los oídos, Padre amado, Señor, para que puedan escuchar y escudriñar también tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por la oportunidad, Señor, que nos das aún en estos tiempos, Señor, que nos das un sitio para podernos congregar. Nos das un sitio para poder escuchar de ti, Señor. Gracias por eso, Señor. Te pido, Espíritu Santo, Señor, que seas tú hablándonos, Señor. Que no sea palabra de hombre, sino tu santa palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, y a tu sierva, Padre amado, que seas hablando tú a través de mis labios, Señor. Ayudo, Señor, que este momento, Señor, que pido, Padre, que toda cosa que no te pertenezca, Padre amado, Señor, algo que no te pertenezca, en la cual pueda entretener, Padre Santo, a tus hijos, Señor, sea quitado, Padre Santo, Señor, para que podamos, Señor, aprender de tu palabra, Señor. Gracias por este día, gracias porque has permitido reunirnos, Señor, una vez más. En el nombre del Señor Jesucristo, y aquellos hermanos que no han podido estar, incluyendo al pastor José Landívar, Señor, sé tú bendiciéndolo allá donde se encuentre, Padre. A los hermanos, Señor, que por trabajo, Padre, no se encuentran, Padre Celestial, Señor. Te pido que seas tú guardando su entrada y su salida, Padre amado, Señor. Y que, Señor, que sea grabado, Señor, toda la prédica, Padre Santo, Señor, para que ellos también puedan ser dando esa sabiduría, Señor, que solo tú das, Padre, y que la cual te ha placido, Señor, dar a tu pueblo, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo, amén y amén. Amén. Bendito sea, podemos sentarnos. ¿Sí? Bueno, vamos. Normalmente no se predica esta palabra, pero es necesaria. Vamos a leer este libro, Judas, el libro de Judas. Es un solo libro, es muy corto, es un solo capítulo. Abramos nuestras Biblias en el libro de Judas. No es por casualidad que esté este libro antes de Apocalipsis, exactamente. Antes de Apocalipsis se encuentra este libro de Judas. Como están abriendo, y aunque este libro casi no se lo lee, ¿y por qué será? Porque este es un libro de amor de Dios hacia nosotros, pero también es de exhortación para su pueblo, para que no caiga en falsas doctrinas. ¿Por qué? Porque Él nos ama mucho. Judas comienza con la salutación. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los que he llamado santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Aquí la salutación de Judas dice siervo de Jesucristo. Judas era el hermano de Jesús. Ya, pero él no se vio, yo soy el hermano de Jesús. Imagínense, tremendo título que podría tener, ¿verdad? Pero en cambio, él, ¿cómo se dice aquí? Siervo de Jesucristo. Y hermano de Jacobo, porque Judas y Jacobo, ellos estaban con Cristo. Pero en cambio acá mire la humildad. Dice, siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo. ¿Qué dice? A los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Esta carta, ¿a quién va dirigida? A los que son los cristianos, ¿verdad? A los que son su pueblo. Y esto es el día de hoy, que el Señor Jesucristo, nuestro Padre Celestial y el Espíritu Santo
ha permitido, quiere que sean escuchados. Como ya sabemos, Judas, hermano de Jesucristo, humildemente habla a su pueblo. ¿Y qué dice? Aquí ponen unos títulos, ¿no? Falsas doctrinas y falsos maestros. Y también habla sobre las amonestaciones y exhortaciones. En este libro de Judas, y termina con la doxología. Aquí en las falsas doctrinas y falsos maestros, en el versículo 3 decimos: amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlo acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortaos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Aquí, mi hermano, el Judas nos está exhortando a nosotros. Y nos está exhortando, ¿por qué? Porque en ese tiempo, como en este tiempo, decía que a nosotros como hermanos, que estamos ya salvos, ¿verdad? ¿Por qué? Por Jesucristo, ¿verdad? Dice, me ha sido necesario escribiros exhortándoos. Nos está exhortando en este momento también. Y dice que contendáis ardientemente. O sea, buscamos, ¿qué es contendar? Es pelear, es luchar por esa palabra. Que no nos creamos por palabras dulces, por palabras bonitas, ni porque se escuchan bien, sino que tenemos que estar muy sigilosos en la palabra del Señor. Porque ardientemente dice, o sea, es ardiente, o sea, no, lo que es no es no. Si no está en su palabra, no. Dice ardientemente, ¿por qué? Por la fe que ha sido una vez dada a ¿quiénes? A los santos. Y es porque en ese tiempo estaban, así mismo, como ahora también pasa, que se han metido en las iglesias falsas doctrinas, falsos pensamientos. Ahora con TikTok, con YouTube, a veces escuchamos predicadores, escuchamos a cualquier persona que dice que es de Dios, pero en realidad sus pensamientos y su mirada no es para Dios y de Dios, sino es para su propio vientre. Amén. Y eso es lo que nos está pasando en la actualidad. El día de ayer que estábamos hablando del tema y estuvieron en el discipulado sobre el Espíritu Santo, ¿ya? Y ese tema es bastante controversial y muy cuidadoso con ese tema. Y aprendimos qué era el Espíritu Santo y qué era, que era una persona, ¿verdad? Entonces, y decimos ¿por qué? Porque se contrista, nos enseña, nos guía. Pero y aquí mismo, eso es lo que nos está diciendo. Recuérdense que Jesucristo mismo dijo, es necesario que yo mengue para que venga el Espíritu Santo. Y Él es el que nos enseña, Él es el que nos guía. ¿Pero a través de qué? De su palabra. Pero si no leemos su palabra, ¿cómo vamos a saber? Puede cualquier persona venir, yo sentí, yo soñé, yo vi, yo tuve una visión, ¿ya? Y aquí es que nos va a decir Judas cómo poder identificar a estos falsos profetas. Amén. Dice en el versículo 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, lo que desde antes habían sido destinados para la condenación. Hombres impíos que convierte en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Este versículo va unido con el 8. Leamos. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman
de las potestades superiores. Si se dan cuenta, vamos viendo estas características de estos falsos profetas, de estos falsos maestros. ¿Qué podemos ver aquí? ¿Cuáles son sus características? Que andan encubiertos, ¿verdad? ¿Qué es una persona que anda encubierto? Que viene, sí, ¿cómo está? Todo con cariño, y sí, que hablo de la palabra y todo eso, con palabras bonitas, palabras dulces. Vienen encubiertos, no se demuestran tal y como son, sino que vienen engañando, ¿verdad? Que también son impíos, ¿ya? Son personas que son que aborrecen las cosas del Señor, pero se aparentan que son personas de bien. Amén. Que convierten la gracia en libertinaje. ¿Qué es eso? Que el que dice, bueno, si yo peco, o yo puedo ir donde el Señor y Él me perdona. Y efectivamente, por la gracia. Pero hacen de la gracia un boleto para poder pecar y volver a las cosas del Señor cuando yo el domingo o cuando esté entre los hermanos, ¿verdad? Muchas veces eso convierten la gracia en su libertinaje. Hay personas, y yo les digo, hermanos, es muy peligroso que primero que nosotros podamos criticar, ¿verdad? Pero sí dice aquí el Judas, dice que tenemos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y es que hay que contender por la fe, porque es verdad, el Señor Jesucristo vino a nosotros para poder salvarnos, ¿verdad? Y nosotros tenemos esa fe inquebrantable. Y que podemos caer, pero nos podemos levantar, ¿verdad? Pero no podemos hacer de esa gracia, porque es gratis, porque sin merecerlo, Dios murió por nosotros. Ya no podemos hacer eso y tomarla como un boleto para poder pecar, ¿verdad? Convierten la gracia en un libertinaje. Ahora, también dice, ponen a otros dioses en lugar de Dios. ¿Por qué dice eso? Como dice aquí en el versículo 8, no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Esto es bastante peligroso y se ha visto. Yo he visto en infinidades, cuando he querido ver alguna prédica o algo, veo que hay personas que se le piso la cabeza al diablo, y que yo vine y que ellos se quebrantaron ante mí porque yo soy un hijo de Dios. Y es verdad, el Señor nos ha dado esa potestad, pero somos nosotros. No, es el Espíritu Santo que trabaja en nosotros. Pero tenemos que también tratar y buscar los caminos del Señor. Pero si no, dice que podemos ser, en el momento, podemos ser rechazados. Cuando estemos en el gran tribunal, podemos ser rechazados por Él. Señor, por ti yo liberé, yo saqué de demonios, yo por ti, Señor, sané enfermos, levanté a los muertos. Y el Señor te va a decir, no te conozco, apártate de mí. ¿Ya? Entonces, ¿y por qué es esto? Porque el Señor sí nos da el poder, tenemos la fe de eso. Tenemos esa fe inquebrantable, que Dios nos dio esa autoridad a nosotros. Pero es a través de nosotros. ¿Pero quién hace eso? El Espíritu Santo, Dios mismo. No somos nosotros. Es más, hasta cuando hablamos con alguien, no somos nosotros. Y no es que yo fui a hablar y he convertido como a 10 personas. No somos nosotros. Y ahí es que puede meterse el enemigo
para poner eso de orgullo. Porque dice aquí en el versículo 8, no obstante, de la misma manera, también estos soñadores, aquí miren, no sé si ustedes han visto que hay personas, versículo 8, dice, no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne. Estos soñadores, muchas personas dicen, no, es que yo tuve un sueño y que yo vi una aparición. Y mucha gente, hay sectas que se guían por la profecía, que porque el Señor le dio, le abrió. Hay sectas que siguen, y muchos de ellos, muchas de estas personas saben la palabra, pero a través de eso saben el poder que da el dinero. El poder que da esa fama. Porque a veces hasta ni por el dinero, es por la fama, por la gloria. Y ahí es cuando el Señor dice, a través de Judas, de la carta de Judas, que dice, hombres han entrado encubiertamente. Ya, tenemos que tener mucho cuidado con ese tipo de personas, esos soñadores. Si no está en la palabra del Señor, eso tenemos que ser rechazados. No es que yo vi esto, no, hermano. Y aquí dice la palabra, soñadores que mancillan la carne. ¿Qué mancillar la carne? Ahora poco, y me dio mucha pena, un predicador de cristiano en Brasil, que murió de un infarto, en un infarto con una señora que no era la esposa. Y era un predicador seguido, una congregación grande, y murió ¿en dónde? En un hotel, con alguien que no era su esposa. La paga del pecado es la muerte. Hay de aquellos que sabiendo la verdad, mancillan la palabra y la fe. Pero las ovejas hay que estar advertidas. Son las ovejas que se multiplican, ¿verdad? Y si un líder si un líder dice algo que va en contra de la palabra del Señor, con amor, exhortarlos. ¿Por qué? Porque somos de carne y de hueso. Pero el Señor por eso manda aquí a través de su palabra que nosotros tenemos que pelear prácticamente ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a nosotros. Otra característica de estos hombres son, hombres o mujeres, rechazan la autoridad. ¿Y qué autoridad nosotros estamos hablando? ¿De qué autoridad? La autoridad de Cristo. Cristo es nuestra cabeza. Para el hombre, Cristo es la cabeza, la mujer el hombre es la cabeza de la mujer, los hijos son, así como una escalera, ¿verdad? Pero de nada sirve si la cabeza, que es Cristo, no está en ese hogar. Si la cabeza no sigue a las cosas del Señor, no sigue su palabra, la mujer tiene que luchar. La mujer edifica su hogar. Amén. Amén. Y aquí hay niñas, muchachas, que están intentando en algún momento encontrar un hogar. Y ellas como edificadoras tienen que buscar hacer como esa mujer buena que habla en Proverbios 31, que es que dice mujer virtuosa. Amén. Dice en el versículo 8, dice que rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Y esto es tan importante, hermanos, porque en la blasfema de las potestades superiores no solamente estamos hablando de Dios, sino hasta de las cosas espirituales, del mundo espiritual.
¿ya? Nosotros somos hombres hechos un poquito menos que los ángeles. Y eso dice en su palabra. Un poco menos que los ángeles. Si aquí dice en el versículo 9, dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, Señor te reprenda. exactamente. ¿Qué dijo el arcángel Miguel? Siempre el arcángel Miguel, que el Señor te reprenda. Nosotros ahí podemos identificar. Tenemos que identificar que esos que se creen superiores, más que el arcángel Miguel, ya que reprendo al diablo. Si ustedes van en algún momento y saben de eso, cojan, desen la vuelta y se sacuden los pies y dan media vuelta. Porque eso no está permitido y eso nos lo está diciendo el Señor a través de la carta de Judas. Aquí el Señor habla en el versículo 5. Dice, mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Aquí el Señor habla de 3 ejemplos. Habla de que si aún así, que el Señor amó al pueblo de Israel, Él lo sacó de Egipto, ¿verdad? Y aunque lo sacó, ¿qué pasó? Lo sacó de Egipto. Ellos, en eso, aunque fue en el Antiguo Testamento, ellos pusieron que la sangre de un cordero, solamente el pueblo, para que no fuera matado el primogénito. Luego, ¿qué hizo? Lo sacó en el desierto, fuego de noche, nube de día, pasó por el mar, ¿verdad? Y no fueron destruidos. Y aún así el Señor los cuidaba. El Señor estaba pendiente de ellos. Y si nosotros podemos darnos cuenta, ¿qué dice ahí? Dice ahí, mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado, así como a nosotros nos ha salvado, ¿verdad? Amén. Amén. Dios nos ha salvado, ¿verdad? Amén. Amén. ¿Estamos despiertos? Sí, sí. Amén. Ya. Mas quiero recordar que ya una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, también nos está hablando a nosotros, sacándolo de Egipto, sacando de nuestra vida pasada, ¿verdad? Amén. Después destruyó a los que no creyeron. ¿Sí se dan cuenta? Podemos ser bautizados, haber cruzado como ese mar. Cuando cruzaron los hebreos, nosotros podemos haber sido bautizados, pero si nosotros nos apartamos de él, ¿qué va a hacer? Destruyó a los que no creyeron. Es importante. No es que nosotros nos está diciendo aquí y nos está exhortando que tenemos que mantenernos en esa fe inquebrantable y estar atentos a aquellas falsas doctrinas. Tenemos que ser perseverantes en la fe. Amén. Aquí hay otro ejemplo. En el versículo 6 dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que hicieron, abandonaron su propia morada. Los has guardado bajo oscuridad. ¿En dónde? En prisiones eternas para el juicio del gran día. Hasta hoy. Hasta hoy. Esos ángeles están atados bajo la oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Si nos ponemos a poder meditar, ¿se acuerdan cuando Jesucristo, Él murió y dice descendió? ¿Ya?
Y ahí dice, esto está en 2 de Pedro. Podemos ver, 2 de Pedro 2:4. No pierdan Judas, por favor. 2 de Pedro 2:4 y mejor primero. 1 de Pedro 3:19. 1 de Pedro, un poquito más adelante. 1 de Pedro. Amén. Amén. ¿Qué dice ahí, hermana? Primera de Pedro 3:19. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Ah, ¿sí bien? Él predicó a los espíritus encarcelados. Esa es una evidencia. Es una evidencia en la cual dice que los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día, que hasta hoy ellos se encuentran en esa cárcel eterna, debajo de la oscuridad. Y cuando el Señor Jesucristo bajó, como dice aquí en 1 de Pedro, les predicó a ellos para decirles, yo ya estoy aquí, ya se acerca el tiempo, yo ya estoy aquí. Y le predicó a ellos. ¿Se dan cuenta cómo la palabra de Dios todo se unifica? ¿Sí ven? Continuamos. Como Sodoma y Gomorra, el versículo 7, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fortificado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo. Ese es Judas, estamos hablando de Judas. Por eso les digo que no se pierdan. Amén. Aquí tengo separadores de Biblia, por si acaso. Ven, hermano, reparte las separadores de Biblia. Porque es interesante en aprender y citar para que no se pueda perder, para que vean que la Biblia tiene concordancia. Amén. Dice aquí, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos habiendo fortificado, o sea, se hicieron fuertes, se hicieron ricos, e ido en pos de vicios contra naturaleza. Todos sabemos que estaban ellos contra naturaleza, hacían cosas que no eran, que había sido destinado para Dios. Estaban en contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. ¿Sí vieron esos tres ejemplos? ¿Ya? Dios amaba al pueblo de Israel, ama al pueblo de Israel, ama a nosotros. Pero si nosotros nos desviamos, ¿qué pasa? No puede destruir. Y esto es una carta de como para asustarnos. Es una carta de amor, para que no cometamos errores pasados. ¿Y cuáles errores? De los mismos ángeles. Si a los ángeles que ellos guardaban, que los cuidaban, que les dio esos bonitos ejemplos, cayeron. Ellos cayeron. ¿Y ahora dónde están? Encerrados. Y aún así Jesucristo descendió y les predicó. Aunque ellos sabemos que ellos ya están condenados, ¿verdad? Pero les predicó decirle, soy yo, Jesucristo. Soy yo el quien habló desde Génesis. Estoy aquí. Es por eso que fue y les predicó. Y en Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, ¿ya? Ellos hicieron cosas contra su naturaleza. Se orgullecieron. ¿Ya? Y ellos se hicieron fuertes. Por eso que uno debe de estar muy vigilantes para ver quiénes son los falsos profetas y no ir en pos de ellos. Amén.
El versículo 9. Aquí nos habla sobre la blasfema, ¿verdad? En el versículo 9 dice, pero cuando el arcángel Miguel, estamos en el libro de Judas, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputándose con el cuerpo de ¿quién dice? Moisés. De Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Amén. Pero el versículo 10, pero estos blasfemaban de cuánta cosa no conocen, y en la que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Hay de ellos, dila. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Aquí vamos a hablar. Habla sobre Caín. ¿Todos conocen quién es Caín? Caín fue quien mató a su hermano. ¿Por qué? ¿Por qué? Por la envidia. ¿Sí vieron? Por la envidia. Aquí dice, hay de ellos porque han seguido el camino de envidia. Y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Imagínense que Balaam, el Señor tuvo que hacerle hablar a un animal, a la burra de Balaam, a la burra, para que no hiciera semejante blasfemia contra el pueblo de Israel. ¿Y por qué? Por unas cuantas monedas. Por unas cuantas monedas. Entonces dice, hay de ellos porque han seguido el camino de envidia. En vez de poner Caín, vamos a poner envidia. Y se lanzaron por dinero en el error de Balaam. Y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comieron impúdicamente con vosotros, que se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá, por los vientos. Árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. ¿Qué ves? ¿Cómo dice el Señor que son esas personas? Son nubes sin agua. Van de aquí para allá. No crecen. No siguen las cosas del Señor. ¿Qué es lo que hacen? Por su propia conveniencia. Por dinero. O porque simplemente por no querer hacer lo que Dios manda. Vamos de corriente en corriente. Van de corriente en corriente. Pero el Señor nos está diciendo que lo hagan o que no lo hagan. Que no lo hagan. Que estemos cautos. Que estemos prevenidos. Que no caigamos en eso. Amén. Aquí habla también. Fieras ondas del mar. Miren cómo les dice. Fieras ondas del mar. El versículo 13. Que espuman su propia vergüenza. Estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc. Enoc, ¿sí saben que eran Enoc? Si no lo saben, él está en Génesis, en la cual él no murió. Fue tomado por el Señor. Y Enoc estaba como en la 7ª generación. Y en la Biblia dice que Enoc caminaba con Dios. O sea, un hombre de Dios. Caminaba con él. Imagínense caminar con el Señor. Y él, aún en ese tiempo, que no sabía que estamos en la actualidad, él dice,
De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Habla de lo impío, impío, impío. Van a venir. Y aquí habla, incluso nosotros podemos venir con el Señor. Dice, esto también nos diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Aquí habla de una segunda venida de Cristo. Y habla que no va a venir solo, sino con ¿qué? Con sus santas decenas de millares. Vamos a venir con el Señor. Si somos arrebatados, vamos a venir con Él. ¿Y qué vamos a hacer? Para hacer juicio contra todos ese tipo de personas. Con esos murmuradores, que resollosos, que andan según sus propios deseos, en el versículo 16. Con sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulterando a las personas para sacar provecho. Adulando a las personas para sacar provecho. Mire qué tipo de personas está hablando el Señor. Estos son murmuradores, reyosos, que andan según sus propios deseos. Yo quiero esto, yo voy por esto. Adulando para sacar provecho. El Señor el día de hoy nos quiere decir y advertirnos de todo esto que está sucediendo. Díganme si pasa o no pasa. A veces queremos venir, ¿verdad? Queremos venir y nos pasa algo, un viento huracanado pasa o algo. Decía, no, es que me duele el dedo. No venimos. No es que va a predicar fulano y yo no voy a venir porque no sé cómo será la hermana. Créanme que yo también estaba pensando en eso. Pero en el nombre del Señor, Dios ha puesto esta oración, este día de hoy, que para exhortarnos, para que no podamos contagiarnos de pastores falsos o doctrinas falsas. Ya tenemos que estar muy cautelosos. Tenemos que estar dispuestos a la fe que el Señor nos ha dado. Estar como celosos de esa fe. Y que el Señor, Él nos ama y Él nos aprecia. Él quiere estar con nosotros y nos añora celosamente. Él no quiere que pongamos nada delante de nosotros. No el dinero, no las envidias, no las murmuraciones. Ya nosotros tenemos que saber. ¿Y qué es lo que nos dice aquí? No es que nosotros tenemos que, a ese tipo de personas, no, yo ni me junto con esta persona, porque, no, Él no nos manda eso. Él nos manda a que, si encontramos personas así, que la amemos, que la traigamos al camino, ya, que seamos piadosos con esas personas. Porque aquí dice en el versículo 17, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, que los que os decían, el postrer tiempo habrá burladores, que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, ¿qué dice? Edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Dice, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, convencerlos. Este es el versículo 22. O sea, no hay que juzgarlos. ¿Qué hay que hacerlo? Convencerlos.
llamarlos, traerlos. ¿Pero qué? ¿Con juzgamiento? No, con amor, con misericordia. Ahí dice el 21, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para la vida eterna. Convencerlos. A otros salvad, dice. Arrebataos del fuego. Arrebatándolos del fuego. Y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Imagínense. Dice que aborreciendo aún la ropa contaminada. Muchas veces, siendo cristianos, tenemos camisetas, alegoría al martes 13, al Halloween. ¿Ya? Dice que ni siquiera tenemos que aborrecer la ropa contaminada por su carne. Dice que tenemos que convencerlos, salvar, arrebatados del fuego, no permitir que ellos se vayan al fuego, no permitiéndolo. Si sabemos que está mal, exhortándolos con amor, no callándonos, no dejarlo, ya que si se muere, se muere. Con tal de ellos se salvan. O sea, no, eso no nos manda aquí en el libro de Judas, no nos manda el Señor. Dice, y de otros tener misericordia, con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Mire cómo es el Señor, cómo nos ama y cómo ama a aquellos que aún están desviados. Porque Él no quiere que nadie se pierda. Y por eso a nosotros nos manda a poder. Gracias, hermano. No quiere que nadie se pierda. Y por eso a nosotros como cristianos nos manda a que convencer a esas personas. A que la arrebatemos del fuego. Porque ya están condenados. Hay que arrebatarlos. No cansarnos. No es que, es que hablar con esta persona es como hablar a la pared. Nosotros tenemos que pedir con fe que esa persona va a salvarse. Que esa persona va a ser de gran, porque el Señor nos mira de esa forma. Por eso es necesario evangelizar. Por eso es necesario ir alrededor de nosotros, predicar la palabra del Señor. Con amor. Pero eso sí, ¿qué es lo que nos dice? Que si son impíos, sabe que es impío, sabe que es, por ejemplo, una persona que está en vicio. Sabemos que no quiere saber nada de Dios, pero igual tenemos que ir a predicar la palabra, ¿verdad? Pero no podemos estar como ser amigos y mi ñaña y estar en el mismo lugar que ellos y gozarnos de ahí mismo. No, es que es una fiestita, pero yo voy a ver si que ahí voy a predicarle la palabra en una fiesta. ¿Usted cree que está bien? Eso no nos manda. ¿Qué es lo que dice aquí? Que aún la ropa contaminada por su carne aborrecer. Ya, no podemos juntarnos. Juntos pero no revueltos, como dice un dicho, ¿verdad? Y aquí habla y termina con algo hermoso y dice, y aquel, en el 24, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Él es poderoso. Él nos va a ayudar. Él nos va a guiar. Él va a poner palabras en su boca, porque no somos nosotros. Nosotros solamente somos un estuche, un siervo al Señor, un esclavo de nuestro Señor Jesucristo. Que no podemos, que porque esa gente es pecadora no la voy a tocar ni a ver. No. Hay que ir a predicarle, a arrebatarlos, dice, del fuego. No dejarlos ahí.
Pero también dice que no podemos involucrarnos con ellos. ¿Ya? Es necesario saber eso. Y aquí el Señor dice que no podemos mancillar lo que ya por fe hemos recibido, que es por su gracia. Si caemos, nos caemos, pero nos levantamos y no volvemos a pecar. Amén. 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 Demos gracias al Señor. Gracias, Padre Celestial, Señor. Gracias por todo lo que has hecho, Señor, el día de hoy. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu amor, Señor. Gracias, Señor, porque eres poderoso para guardarnos, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir manteniéndonos firmes en tu roca, Padre amado, Señor. A presentarnos ante ti sin manchas, Padre amado, Señor. Para tu gloria y para tu honra, para que cuando tú nos veas, Señor, ven, siervo fiel. Gracias, Padre amado, Señor, por tu palabra. Gracias por tu exhortación, Señor. Ayuda, Padre amado, Señor, a que podamos cumplir, Señor, con esta palabra. No permita, Señor, que perezcamos, Padre amado, Señor. No permita, Señor, que cambiemos nuestro rumbo, Señor. Tu caminar, tu andar, Padre amado, Señor. Sé tú cubriendo, guardándonos, Señor, desde el principio hasta el fin de nuestros días, Señor. Gracias, Señor, porque tú cubres a nuestros hijos. Gracias porque tú cubres, Señor, a nuestras familias, Padre. Bendito seas, Señor, hoy y para siempre. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios los bendiga. Amén. Invitamos a nuestro hermano Arturo. ¿Sí? Bueno, damos gracias a Dios por esta hermosa palabra que hemos recibido de parte de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Tenemos también aquí ahorita, vamos a pasar el tema.